Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un video más de VS 64 Pro. Hoy día vamos a explorar sobre Databricks SQL, ¿no? Esta nueva característica que tiene Databricks. Para esto vamos a dirigirnos acá a la opción de SQL, ¿no? Esta es una opción que ya se tiene un tiempito, no tanto, ¿sí? Pero que acaba de habilitar Databricks. Y cuando jugamos aquí en las opciones vemos que tenemos el editor de SQL, las queries, dashboards, tema de alerta, data, SQL Data Warehouse y Query History. Podemos dirigirnos, por ejemplo, a SQL Warehouse, ¿no? Y aquí yo tengo la opción de crear estos SQL Warehouse, ¿no? Que son bases de datos, ¿ok? O motores, ¿no? Con cierta capacidad, ¿ok? Por defecto ya se crea este Star Warehouse, pero lo puedo apagar, no hay ningún problema. Y yo le puedo colocar un nombre a este warehouse, puedo colocarle también esta característica de que luego de cierto tiempo se puede apagar. Puedo también habilitarle un mínimo y máximo de clusters para que pueda esto autoescalar, ¿no? Dependiendo la carga de trabajo que pueda tener. Y luego le hago clic en Create, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo mi base de datos, que es running, ok, tengo ahí algunas características, yo me puedo dirigir aquí a la opción de Data, ¿sí? Y en Data yo tengo la opción de explorar el Meta Store, ¿no? Que ya tiene la data que yo pueda tener en el Meta Store, ¿sí? Puedo seleccionar, por ejemplo, alguna base de datos que yo pueda tener, ¿no? Eh, Jugar entre ellas, ¿sí? Esto que está en el Metastore de Databricks. Y yo podría pues ver algún tema del esquema de las tablas, por ejemplo, me podría dar una muestra de esas tablas, ¿no? De la data, algunos detalles, ¿sí? Los permisos también que podría tener esa tabla también. Y la parte de histórica, ¿ok? Entonces, yo con esta información es interesante porque podrían esta data yo haberla creado en un clúster de Databricks, pero yo desde el SQL Warehouse poder levantarla y ese clúster de Databricks puede haber estado apagado, ¿no? Entonces es una ventaja, ¿sí? Entonces yo aparte tengo aquí la opción de queries, ¿no? De SQL Editor, vamos acá a SQL Editor y vamos a esperar que se nos va a abrir una ventanita donde yo puedo seleccionar. Ok, yo selecciono ahí la base de datos, ¿sí? Y yo puedo escribir, por ejemplo, aquí un query, ¿no? Select asterisco from, voy a seleccionar la base de datos llamada default y voy a seleccionar la tabla mine y voy a ejecutar esta tabla, ¿sí? Y luego yo me muestra el resultado, ¿no? Yo puedo acá agregar filtros, where y demás. Y lo interesante de esto es que yo puedo guardar este resultado, ¿sí? Como, por ejemplo, resultado y un bajo mina. Le pongo save, ¿sí? Yo puedo guardar este query, puedo lanzar, y este es un tema muy exploratorio. Y esto finalmente va a consumir los recursos de este motor que yo acabo de levantar aquí, ¿sí? Yo me voy aquí a la sección de queries y puedo tener tipo todo el histórico de todos los queries que yo haya guardado. Yo tengo ahí uno que dice resultado mina, ¿sí? Entonces uno puede entrar aquí a este query y es interesante. Yo podría, por ejemplo, crear otro query. Por ejemplo, podría ser así. Podría poner algo así como un group by. Y por ejemplo, voy a hacer el group by por country. Entonces yo voy a poner así, ¿no? Country. Y voy a poner aquí, súmame el campo, creo que era toneladas. Total, a total or my, por ejemplo. Y por ejemplo voy a poner así. Imaginemos que pongo un query tal cual, ¿no? Entonces voy a ver cuánto, por ejemplo, hice por cada país, ¿no? Esto también lo puedo guardar, pero también acá yo tengo la opción de editar una visualización. Entonces yo aquí puedo seleccionar, en vez de que sea tabla, por ejemplo, le puedo indicar que esto sea una barra, ¿no? Y que por ejemplo yo pueda elegir aquí country, o acá por ejemplo country, ¿no? Y aquí en el valor y podría colocar total or mine, ¿no? Y ahí me da el valor que hice por cada uno de los países. Y hacer este tipo de gráficos, guardarlo,
y poner, por ejemplo, agrupar por país. Save. ¿Para qué yo guardo estos queries? Porque yo aquí tengo la opción de dashboards. Y lo fantástico es que ya hay algunos dashboards de ejemplo que yo podría entrar y seleccionar alguno de ellos, que es interesante, y mi consejo es que empieces por aquí. Yo, por ejemplo, ya había importado uno. Voy a abrir estos dos de acá. ¿Sí? Por ejemplo, este es un dashboard, ¿no? Taxi Trip Analysis. Este es un dashboard dentro de la característica del SQL de Databricks, ¿no? Donde yo puedo hacer números globales, medios gráficos de dispersión, barras. Entonces es una característica muy interesante. Inclusive tengo la opción de agregar filtros. Este es otro tipo de gráfico. Este es un gráfico mío que yo había levantado. Vamos a ver, creo que es este el ejemplo. Vamos a esperar ahí. Y este es otro gráfico de ejemplo, ¿sí? Donde yo puedo hacer gráficos de líneas, totalizados, barras, puedo presentar un mapa, así que esto es muy intuitivo, ¿no? ¿Cómo se realizan este tipo de dashboard? Fácil, nos vamos aquí a la opción de crear un dashboard, vamos a colocarle un dashboard, por ejemplo, dashboard de mina, le pongo save, y yo puedo aquí primero seleccionar mi motor, luego voy a seleccionar una visualización, y yo puedo seleccionar algún query que yo haya guardado. Por ejemplo, le pongo resultado mina. Le pongo agregar y él me va a traer el resultado o lo que yo había realizado, ¿no? Entonces yo también puedo ir y agregar una nueva visualización. Voy a seleccionar el agrupamiento, agregar y me va a salir debajo el gráfico, por ejemplo, de barras, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿sí? Yo podría trabajar con Databricks, ¿sí? Para hacer mis dashboards de manera tipo más intuitiva, que esta característica tipo es súper chévere, ¿no? Porque de esta forma yo puedo configurar mi dashboard, ¿no? Perfecto, entonces así podemos ver cómo poder realizar gráficos, ¿no? Podemos cambiar tipo algún color y demás. Podemos decirle, oye, mi gráfico está ok y le poder editar, ¿no? Decir que está ok, me voy a dashboards y voy a encontrar aquí mi dashboard, ¿no? Puedo cambiarle el título, puedo cambiarle un poco el branding, pero como vemos esto trabaja a través de los queries que yo pueda crear, ¿no? Además de eso yo tengo aquí el tema de Query History, entonces cada vez que yo ejecute un query yo puedo ver detalles también del mismo, por ejemplo la duración, ¿sí? Por quién fue realizado, ¿ok? Y si yo soy un poquito más perspicaz, puedo entrar y podría ver un poquito más de cositas analíticas ahí. Así que esta parte es súper interesante, ¿no? Cómo el motor lo está resolviendo, ¿sí? De acuerdo a algunos filtros que yo haga y demás, cómo este motor lo está resolviendo. Así que esa parte es muy interesante también, ¿sí? También tengo esta sección de alertas, ¿no? Donde yo, por ejemplo, pueda crear una alerta. Todo acá trabajo a través de queries, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que este valor, ¿no? Yo puedo seleccionar, ¿sí? El valor cuando supere tal monto, ¿sí? Yo poner crear una alerta y de esta manera, ¿sí? Cuando se cumpla, ¿no? Esta regla, pues enviarte un correo electrónico y el valor, ¿no? Entonces, es una característica muy interesante también que tiene SQL Databricks, ¿no? Para crear alertas, cuando pues se supere un monto, ¿no? Y bueno, ahí te dice el tiempo de frecuencia, cada minuto, cada 5 minutos, cada una hora, cada un día, pues que pueda realizar la verificación y de acuerdo a eso, pues enviar una alerta. Entonces, como ven, es una característica súper interesante. Sin duda el equipo de Databricks está agregándole todavía cosas chéveres a este producto, pero sin duda es súper interesante cómo tenemos esta otra opción, no tanto para hacer ETL, sino para la explotación de los datos y que nos puede servir para tener esa vista tipo más de analítica, ¿no? Donde ya yo en una fase previa pueda transformar mis datos tipo en los clústeres que pueda tener en esta parte de Data Science e Engineer, donde yo pueda seguir trabajando con mis clústeres, ¿no?
puedo seguir trabajando, haciendo mi CTL, disponibilizar la data, por ejemplo, en el Data Lake, ¿no? En Delta, por ejemplo, y que luego esa información yo puedo explotarla con otro motor, ¿sí? Pero con ese fin, ¿sí? Más el tema de explotación de datos, no tanto la transformación y demás. Así que nada, espero que te haya gustado y pues nada, cualquier cosita, pues estamos ahí a la orden. Un abrazo.